nuestro hermano Julio Taño. Julio Taño, así que ya está, se sumó acá a los historiadores, como estuvimos hablando recién. Muchísimas gracias por estar, Julio. Bueno, les agradezco a ustedes, los gloriosos veteranos de guerra de Malvinas, los compañeros profesores siempre presentes, siempre estamos con los malvineros en todos los actos, ¿no? Así que les agradezco la invitación. Muchas veces no pude venir por tema de horario y realmente hoy se dio y bueno, les agradezco. Excelente. Y estuvimos hablando también un poquito del profe Barbera, casi todos fuimos alumnos del profe Barbera. Porque la verdad y Barbera es un tipo que hizo escuela, un tipo que dejó huella, ¿no? Hace poco le hicimos un homenaje en el Instituto Nacional, Juan Manuel de Rosas. Ese homenaje consistía en, oradores con respecto a los historiadores que fallecieron estos últimos años. Y ahora, desde el Instituto Juan Manuel de Rosas de General San Martín, lo que pensamos es hacer el homenaje a Barbera, a Ale Fandi, también malvinero, muy relacionado con Malvinas. Padrino nuestro. A Carlos Torreira y a Eduardo de la Fuente. A los cuatro le vamos a hacer un homenaje. ¿Sí? Cada uno va a hablar de un. Yo voy a hablar de Fandi, por ejemplo, de Santi va a hablar de Barbera. Muy bien. Así que la primera actividad que va a tener el Instituto Rosa de General San Martín va a ser rendir homenaje a todos los grandes maestros fallecidos, ¿no? La verdad que marcaron época y son los semilleros, como decían. Bueno, estamos hablando, Julio, que iniciamos así la semana de mayo, Malvinas que tiene los nuevos héroes de mayo, así que estamos un poquito ahí, ya Alejandro fue adelantando un poco que llegamos hasta, Gustavo, ahí habían llegado hasta más estamos, o menos. Hablando acerca de los antecedentes de la revolución. Y la pregunta de un docente que lo tenemos ahí, si otros países también tenían ese, como el cordón umbilical de cortar con Europa. Y bueno, evidentemente es un proceso, mayo de 1810 es un proceso que tiene su origen justamente en Europa, ¿no? En 1805 el mundo se parte en dos, ahí está. Queda Gran Bretaña dueña de los mares y dueña obviamente del comercio ultramarino, después de la batalla de Trafalgar. Europa queda en manos de Napoleón, después de Austerlitz. Entonces esas dos potencias se van a dividir ese mundo. Y Napoleón buscaba coronar a todos sus hermanos como reyes de Europa. Entonces se plantea el problema de que uno de esos bocados de Napoleón era España, la indómita España, que tenía los peores reyes de su historia, ¿no? Un Carlos IV de Borbón aborrecible y un Fernando VII todavía peor. Una especie de Felipillo de Mafalda, si ustedes ven los retratos de Goya, ¿no? Con esas cejas cuadradas, un inepto total, que prácticamente le entregan en bandeja la corona a Napoleón. Napoleón nombra a su hermano José Botella. Y Napoleón lo que hace es no tener en cuenta el indómito pueblo español, porque nosotros tenemos nuestros orígenes en España. Es un pueblo indómito, un pueblo de caudillos, y en cada rincón de España le declaran la guerra a Napoleón. Y obviamente se tienen que apoyar en Gran Bretaña para que Gran Bretaña le provea de armamento y todo eso. Y eso se llamó juntismo. Ese juntismo que estalla en España llega a América entre 1809 y 1810. Así que la pregunta es muy simple. Todo lo que sucede en Europa está conectado en América. No existen hechos aislados, todo es una conexión. Bien. En América, por ejemplo, en 1810, una junta en México, una junta en Caracas, una junta en Bogotá. Tenemos la Junta de la Paz, tenemos en Montevideo al año siguiente con el lío, en Santiago de Chile y obviamente la Junta Gobernativa Provisoria, mal llamada Primera Junta, en Buenos Aires a partir del 25 de mayo de 1810. O sea, que explotó eso en todo lugar. Desde España a América, sí. Juntas que se hacen, miren lo que es la historia, ¿no? En homenaje a Fernando VII, este badulaque que se lo imaginaban encadenado por Napoleón y que estaba en un castillo francés, en Valencé, dándose la gran vida e implorándole favores al gran corso, ¿no? Claro. Y el pueblo moría en nombre de Fernando VII. Todas las juntas se hacen en nombre de Fernando VII. Vamos a mostrar, Julio, a todos los televidentes en una tanda y volvemos, por favor. Muchas gracias. Muy importante que...
Bueno, volvimos, estamos haciendo en broma, ahí lo estamos presentando. Bueno, seguimos con el tema. Yo hice una pregunta afuera, ¿qué pasaba estos yanquis, no? Porque siempre dice que son paladines, no sé qué, ¿cómo es la historia de ellos? También hubo un movimiento anterior, en 1700 y pico, ¿era? 1776. 1776. ¿Y eso por qué era el movimiento ese? ¿Qué hicieron ellos? ¿Por el impuesto de qué? Sí, lo que lo desata es el famoso impuesto que cobraban los británicos cuando se llevaban la yerba, ¿no? Entonces, la yerba, el té. Los británicos llevándose algo. Fue un poco el té. Y no era de la India, la acaso el té que decía también. el impuesto al té, porque el gran problema era que les cobraban los impuestos, y esos impuestos, si no tenían ellos ninguna representación en la Cámara de los Comunes en Inglaterra, en Londres. Y el té inglés le cobraban el impuesto, pero no tenían representantes allá como para poder manejar sus negocios. Y de la India, entonces el té que dicen ellos que toman de la India también habían robado. O sea, que son los ladrones. El famoso té de Ceilán que toman ellos se hace acá en Entre Ríos. Es una barbaridad. Siempre lo mismo los ingleses. Así que bueno, Julio Taño, ahí Alejandro, Gustavo, bueno, vamos a ampliarnos como es, como dijiste, derribando mitos, me encanta. Derribando mitos. Bueno, llegamos a 1810, estamos ahí. El cabildo, antiguamente, porque ahora es chiquitito el cabildo, originalmente era grande, ¿no? Sí, tenía 10 arcadas de cada lado. ¿Qué era originalmente ese edificio? Era otra pregunta que tenemos. El cabildo. Bueno, el cabildo es lo característico que tiene que tener una ciudad. Es la diferencia entre un fuerte y una ciudad. El acta de fundación, el árbol de la justicia y el cabildo. El cabildo es una municipalidad. Tiene diversas autoridades. La principal autoridad es el alcalde de primer y segundo voto. Tiene alguacil, tiene un tesorero, una serie de funcionarios, ¿no? Alcalde de la hermandad, que era la policía, como la claro, policía de la época. bueno, el alguacil era el encargado también, había una especie de presidio. Sí. Todo funcionaba allí. Todo funcionaba. En realidad lo que se habla no es del cabildo, sino del cabildo abierto, que era otra cosa. El cabildo abierto se desarrollaba en frente a sucesos importantes. Puede ser, no sé, el avistamiento de barcos británicos, el ataque de indios, levantamiento a lo mejor de negros esclavos a lo mejor en otras regiones, ¿no? Sí. Entonces se convocaba a lo que ellos llamaban la parte más sana de la población, que eran los que tenían solares, los que tenían una pureza de sangre, y esos vecinos, comerciantes, eran los que se reunían en un cabildo abierto. Pureza de sangre. En un cabildo abierto, y ahí se tomaban decisiones. En el caso del Río de la Plata, el tema central justamente ¿cuál era? El tema central era si el virrey, que era Cisneros, un héroe de guerra, a veces nosotros vemos a Cisneros como antipático, ¿no? Y Cisneros era un héroe de guerra español, es un héroe de Trafalgar. Y ahí queda sordo, por eso es el sordo de Trafalgar. Y lo van a enviar al Río de la Plata como premio consuelo, para premiarlo con un salario más o menos digno para que pueda retirarse. Y el tema es, ¿a quién representaba Cisneros? Si el rey Fernando estaba prisionero, Cisneros no representaba a nadie. Estamos hablando de un consejo de regencia que prácticamente todo el territorio español estaba ocupado por los ingleses. Sí. Entonces lo que se vota en ese cabildo abierto es si el rey cesaba o no en el mando. Y ahí intervienen casi 450 vecinos, y ahí es muy importante el accionar de los patricios y de Cornelio Saavedra. Es decir, el cabildo abierto se hace exclusivamente porque el grupo criollo que buscaba ese gobierno, tampoco hay que hablar de españoles y criollos, ¿no? Pero el grupo que buscaba establecer un gobierno autónomo era el que controlaba las milicias. Y el jefe de milicias era Cornelio Saavedra. Entonces, lo que hoy día es la Plaza de Mayo, en realidad eran la mitad de la plaza, un edificio en el medio que se llamaba La Recoba, Sí, señor. que era un lugar comercial. La plaza pequeña, la plaza más grande, la Plaza de la Victoria, la que estaba frente al fuerte, que hoy día es Casa Rosada. La plaza pequeña estaba frente al cabildo. Entonces controlaban el acceso, y ellos sabían lo que eran partidarios de españoles. Es más, hay un dato de color. El que sabía todo era French, porque era el cartero. Ahí está. French era el cartero de Buenos Aires y sabía exactamente a quién iba a votar, si votaba a favor o en contra. Y sabían que era pro Cisneros o pro continuidad del virrey, directamente no lo dejaban pasar.
Bueno, ahí después vamos a la pregunta. Esos son los apretes. Después vamos a hablar ahí de la famosa cinta. O le llegaba tarde la invitación. Ahora, Saavedra, el origen de Saavedra. Hubo truchadas, invitaciones truchas. Sí. El origen de Saavedra, ¿es militar de carrera? No. Bueno, yo voy a dar mi opinión y mis compañeros seguramente. No, también dan la estamos suya. para eso, sí. Pero cuando vos tenés 3 profesores de historia, podés tener 3 versiones distintas, que es lo rico. Me encantó eso, ¿eh? Es lo rico que tiene la historia. Es así. Es lo que enriquece. Sí. Y entre los 3 estoy seguro que salimos todos enriquecidos. Totalmente. Cuando lo escucho a Gustavo hablar de Malvinas, hay una frase que yo siempre la cito cuando hablo, cuando él hablaba de lo que sentía, lo que uno sentiría estar viendo a un patricio de obligado, a un granadero de San Lorenzo y ver a ustedes y en los colegios. Así, Gustavo, ¿no? Sí. Saavedra había nacido en Potosí. Hoy día diríamos Saavedra era boliviano. Y no. Y el Alto Perú era las provincias más ricas quizás del Virreinato del Río de la Plata, porque ahí estaba la Seca. La Seca era la montaña de la Plata, que fue una de las pocas leyendas que tuvo el descubrimiento de América, el Potosí, la montaña de plata. El Quijote se habla, vale un Potosí. Un Potosí, sí. Porque en Potosí, aunque ustedes no lo puedan creer, eran más costosas las herraduras de hierro que las herraduras de plata. Era tan terrible la abundancia de plata. Después quedó el estaño, ¿no? Por eso los grandes millonarios bolivianos de estaño. Sí. Y era un tendero, Saavedra, un hombre enérgico, ¿no? Yo, evidentemente, hay cosas de él que no me gustan, a lo mejor ser dubitativo frente a determinados acontecimientos. Era un tipo enérgico, valiente, lidera las milicias en las invasiones inglesas, y después de las invasiones inglesas crea el uno bravo, ¿no? El uno grande, el patricio. Que la palabra patricio viene porque eran soldados porteños de la patria, de Buenos Aires. Entonces él era el líder carismático. Si Saavedra tenía algo que los demás no tenían, ese carisma. El pueblo lo quería, lo reconocía. El 5 y el 6 de abril de 1811 una poblada le pide a Saavedra que sea gobernador, que sea líder. Y el mismo Saavedra con esas dubitaciones dice que no. Y es ahí donde comienza su derrotero, que termina en un exilio y termina muy mal. Tal es así que no tenía dinero para construirse su nicho en el año 1829. Se repite siempre la historia con todos los próceres. Y lo paga el gobierno Juan Manuel de Rosas, es el que le manda a construir la tumba que está en Recoleta. Entonces Saavedra es una figura fundamental. Totalmente. Sin Saavedra y los patricios no hay golpe de Estado, porque básicamente fue un golpe de Estado, ¿no? Gustavo, el tema, también tenemos la pregunta esa de la famosa pluma de los patricios, porque era algo tradicional, algo estilo, esa famosa pluma, se o era para escribir. Todos los cuerpos milicianos que se crean para la segunda invasión inglesa. El caso de los patricios, la mayoría eran hijos de españoles y eran criollos, la mayoría era de la juventud de la mejor de Buenos Aires. Pero las otras unidades que se conforman, el caso de Ascuénaga, que es otra figura que está dentro de la Junta de Gobierno, él era de los catalanes, estaba a cargo de los catalanes, que era una unidad que reunía a los catalanes de acá de la ciudad de Buenos Aires. Tanto Saavedra como él son los únicos que mantienen su jerarquía militar, aunque no eran militares de carrera. Pero siguieron, son los dos que aparecen en la Junta todavía sosteniéndose como militares, ¿no? Pero en sí, cada uno tenía que eran comerciantes, ¿no? Prácticamente, sentados. Otra pregunta que se concuerdo con Saavedra, no tenía el entrenamiento militar Saavedra, como muchos de los jefes militares de aquel momento. El caso de Pueyrredón, que queda a cargo de los húsares de Pueyrredón, era también un hacendado, no tenía claro. Pero mismo lo reconoce Saavedra de que le debía lo de las invasiones inglesas a Viamonte, que era el segundo jefe. Ellos se ocuparon justo de defender donde estaba la unidad, los patricios en San Carlos, defender el edificio, tenía unas buenas azoteas, y así que Viamonte organiza toda la preparación, ¿cierto?, del edificio para ser defendido, y eso lo reconoce Saavedra. Tenemos otra pregunta también, que es los negros. ¿Los negros también intervinieron? ¿Pero eran libres o cómo eran? No, había dentro de los cuerpos, como bien dice él, estaban los catalanes, estaban los miñones, ¿sí? Los arribeños, que eran los que venían del norte, ¿sí? Y después había un regimiento de pardos y morenos, Ahí está, pardos y morenos. Una unidad de pardos y morenos donde estaban
también los esclavos, Ahí está. los semilibres, los libertos, y también algún que otro aborigen. Eso te iba a decir, los aborígenes Que también, Claro, pero conformaban el cuerpo de naturales. el cuerpo de naturales, que eran muy escasos, ¿no? Tenían una fracción de artillería y una fracción de infantería. Pablito ahí quiere Sí, agregar algo. que no quería que rompieran otro mito que A ver. la mayoría ya lo conocemos, pero ¿por qué no aceite hirviendo? Bueno, eso no es. Porque era carísimo. Y tenemos. Igual que ahora. Era agua caliente, porque se usaba Era para. carísimo. Era el agua Se usaba hirviendo, para. sí, claro. Era agua hirviendo, no era. Agua hirviendo, Lo que pasa es que el aceite hirviendo, lo que iba a ser más efectivo, eso hirviendo sobre el cuerpo, ¿no es cierto? Era realmente horroroso. Hubo participación de mujeres también allí. Sí. Sí, en las Hay ocasiones, buenos nombres así, me parece. Que han Man- ayudado. Manuela Pedraza, héroe en las invasiones. Sí, sí. Y hay una familia, ¿no? La madre e hija también en la historia dice algo, usted también que ayudaron. Vamos a entrar en una tanda ahí, Arturo Evidente, y continuamos. Sí, porque hay una historia. Bueno, Pablito, ahí tenés mensajes ya, largamos. Tenemos mensajes, 3 mensajes. Uno es de Juan José de Caseros. Dice: felicitaciones por el programa y es muy buena la información que están dando. Muy bien, Josefina, muy buen programa, un programa muy educativo. muy bien. Y Carlos pregunta si los veteranos pasaron el 25 de mayo en Malvinas. El 25, ¿este es el 25 de mayo? No, el 25 de mayo de 1982. Ok. Si lo pasaron en Malvinas. Sí, lo tuvimos, sí. Bueno, hay una historia. Nosotros fuimos atacados el 21 de mayo en Montequén, es largo la historia, siempre contamos los helicópteros, y volvimos el 25 de mayo y justo estaba el acto de la formación, aterrizamos este helicóptero que estaba averiado y nos dan siempre un jarro de acero inoxidable, ¿te acuerdas? De aluminio, con chocolate. Y así en una especie de papelito que no sé, hasta ahora no me acuerdo qué era, un cartoncito, un pedazo de cordero. Digo, chocolate
Que ahora un ataque al hígado, pero mortal. Pero en ese momento era un manjar eso. Yo me acuerdo, pero me acuerdo siempre que iba para mojar, que al principio creí que era un pedacito de pan, iba a mojar, que me probé y era bueno, sí, pasamos allá. Era un la pan verdad, saborizado. muy emocionante ver nuestra bandera el 25 de mayo y cantar el hilo con toda la fuerza, y ya teníamos herido y teníamos muerto. Bueno, de hecho, Seineldin hace jurar a todo el regimiento 25 el 25 de mayo en Darwin. Y el desfilan y todo, está la foto y todo, cómo no sé, cómo no sé. Y horas después entraban en combate. En combate, totalmente, sí, es muy importante, es algo muy místico que nos movió mucho el tema religioso. Bueno, ahí viene la pregunta, desmitificando, ¿cómo se llama? La cinta que tenía el 25, ¿qué color era? Roja, blanca, celeste, amarilla y azul, ¿viste? Como algunos dicen. Seguramente tenés 3 versiones distintas, tenés 3 profesores de historia. Yo dije amarilla y azul. Amarilla, Empieza el profesor Julio. Amarilla y azul, dije, y nadie me contestó. Empezá tu versión. Amarilla y azul, Escucha, la de amarilla y Ucrania azul no nadie me creo, contestó. la de Ucrania no creo. Bueno, amarilla y azul es la más gloriosa que puede existir en Argentina. Bueno, ahí está, ¿no? sabía que iba a decir eso. Sabía que iba a decir eso. Pero bueno, según mi visión, eran cintas blancas con la imagen de Fernando VII. Exacto. ¿Y el largo tenía algo que ver? No. Lo del largo que está confundiendo fue lo del combate de Pedriel. Sí, no, sí, pero Sí, eso sí. o sea, cualquier largo era. Inglesas. Cualquier largo. Sí, no, era un sentido. Yo tenía una réplica, la iba a traer, porque sabía que ibas a preguntar eso. No, porque tenemos ahí un montón de Con la figura de... Sí. ¿Y cómo? ¿Impresa? ¿Cómo? Impresa. En sí, se llevaban esa cinta blanca, después se agregó llevar un olivo acá en el sombrero. Entraban ellos. Uno llevaba una estampa de Fernando. Eso sí, ellos entraban. Lo que no tenían no podían entrar. Era O... como la contraseña, como Sí. para poder Era de los pasar. servicios. Era el salvoconducto. ¿Y quién les ponía eso? Fred, Perucci, ¿quién? Claro. Sí. French es el que, Pero por eso- el que French y llevó Beruti a la eran historia los- con la cinta celeste y blanca, es French Sí. y Beruti, pero era blanca. Está Era bien. blanca. Me Era dejaron- blanca, había 2 o 3 paraguas en todo Buenos Aires, Bueno. por lo tanto la imagen esa de los paraguas no existe. Bueno, ahí está Pero lo que esa es decíamos. otra. Alejandro- Ahí yo quería hacer una Alejandro- Si llovía o no llovía. Llovía, Claro, según no. meteorológicamente No, dice que sí en llovía. teoría fue un viernes y era un día lluvioso y había muy poca gente en la plaza y eso lo sabemos porque en el medio de la plaza estaba la recoba. Sí. Entonces tenemos los asientos de que ese día viernes se vendió mucho menos que el día jueves anterior. Ah, mira. Se vendió mucho menos. ¿eh? Por lo tanto había Por el menos clima. gente. Eso significaba que había menos gente. Menos gente, sí. Y el cabildo, como señaló el profesor, era, para que tengas una idea, era 3 o 4 veces más grande que la Sí, actual. sí. Pero no tenía reloj. Ah, no, Vieron que nosotros, Sí, hay un reloj que de esa imagen que dice el reloj del cabildo anunciaba al pueblo Sí, la, no, la ese formación. otro, derribando no, mitos. no existía el reloj. No, El reloj Se puso Campana. en la reconstrucción de la las torre. en las últimas reconstrucciones cuando se lo cortó para hacer las 2 diagonales. Que había una campana. De arriba hecho, que era. Claro. la torre tampoco estaba ahí. Estaba en lo que venía a ser Avenida de Mayo, Ahí me dejaron. según la construcción. ¿Cuál torre? La torre que tiene el cabildo estaba donde está la esquina, estaría en la esquina Ah, mira. de Avenida de Mayo y Bolívar, que era el No medio. estaba en el medio. Ah, mira. No sé, me parece que estaba igual, nada más que... no, Sin el reloj. No, lo que no tenía era la torre arriba. La fueron cambiando. Ah, Todo lo que dibujamos de chiquito. Sí. Amarillo sí era el color ese porque era ocre, no era. Claro, pero ocre. Era color cal. Vos fijate cómo es el tema de los colores. A ver. Yo me acuerdo con mi maestra, la señorita Margarita, nos hacía pintar la casa de Tucumán de color amarillo y la puerta verde. Verde siempre. Sí. La casa de Tucumán originalmente era de color blanco y la puerta azul, casi turquesa. Casi tú. Sí. De lo que Esos se eran los sabe. colores originales de lo que era la casa de Tucumán. Claro, blanco. Blanco, sí. Y Están el cabildo sí reconstruidas era. ahora en la reconstrucción de. Ahí está, tiene de la esos casa colores de ahora, ¿no? Tucumán. Sí, Son ahora los- le volvieron a dar los colores. Muy bien, son los colores históricos. originales. Dentro está la puerta original, lo que queda de la puerta original, y todavía tiene algún vestigio del azul. Lo que sucede es que yo escucho a la gente mayor que a veces dice, sí, por eso nunca nos contaron la historia distorsionada y todo. Lo que sucede es que la gente mayor, muchos no tenían escuela secundaria, era la escuela primaria. Y a un chico de la escuela primaria que en primer grado se le enseñaba esto, no podés empezar a darle tantos detalles históricos porque no los entendería nunca. Entonces se iba más a lo artístico, a hacer el cabildo, Claro. juntar la figurita de los próceres, ¿no? Entonces es como que quedó eso. Y esos primeros pasos en la instrucción Sí. es la que queda grabado a fuego, ¿no? Sí. Entonces, hasta nosotros mismos, mucho
le pregunto a ustedes cosas y se van a Sí. acordar lo de la primaria y no lo que pasó en la secundaria. Sí, sí, ¿no? totalmente, siempre. Este, Tal vez más didáctico Bueno, era. O... Perdón quedó que porque interrumpa. el cerebro está más abierto a recibir información, ¿no es cierto? En la secundaria como que no me interesa. Bueno, pero ¿sabés qué? En la primaria a nosotros nos enseñaban, cuando nos hablaban de Colón, que nos mostraban las imágenes de las carabelas llegando al Río de la Plata, Sí. no a donde llegaron realmente. Pero después una maestra me dijo que los chicos toman como la llegada al lugar donde se identifican. Ah, mira. Igual yo les voy a decir algo, ¿no? Que seguramente los profesores me van a decir lo mismo. Yo me hice la primaria en la década del 70. Yo estaba en tercer grado cuando falleció Perón, por ejemplo, en el 74. Y yo tengo de mis maestras el mejor de los recuerdos. Ah, seguro. Y teníamos la maestra que a mí, por ejemplo, nos hacía dibujar las invasiones inglesas. Y nos contaba, desembarcaron en Quilmes, porque en Quilmes las aguas eran profundas. Había un patriotismo desde la escuela primaria Totalmente, es así. que hoy día se tendría que volver a aplicar ese patriotismo de esas maestras que nosotros teníamos 8 o 9 años y sabíamos la marcha de Malvinas. Y todas las marchas. Todas, pero la marcha de Malvinas específicamente, porque después con el tiempo, vos a veces en los actos y vos ves gente grande que no conoce la marcha de Malvinas. No conocen la de San Lorenzo. No conocen el himno. La gente piensa que la marcha surgió en el 82. No, Claro, no, exacto. Muchos piensan Muchos eso. creen Sí, eso. muchos Se hizo piensan eso. después del Sí. 82. Sí. Lo que sí quiero agregar algo que cometieron en ese entonces, no sé si sigue cometiendo en el secundario, enseñarnos los aborígenes de Estados Unidos, los Sioux, Yen, y cuando llegamos al tema argentino, dos renglones, los de Aguita, ni sabíamos quién era. Y viste, eso es una Bueno, total. disculpame, vos fuiste un privilegiado. Los últimos años lo que son los manuales de secundaria son lapidarios. Es todo imagen Todo imagen. y poco contenido, Y poco cada vez contenido. menos. Entonces de pronto vos falta contenido. Lo mismo que con el tema de Malvinas. Totalmente. Totalmente. Por eso es tan importante lo que están haciendo ellos, de ir a las escuelas, de que los pibes tienen que ver, porque yo los sigo a ellos, seguimos, los pibes le piden autógrafos. Parecen, son héroes de los pibes. Yo lo veo a mi hijo haciendo cola para que estaban Ricardo estaba, ¿no? Estabas Sí, vos y sí. estaba el Marino. Nadeo, Armando. Y Juan Manuel estaba loco. Le digo, ¿qué estás haciendo, Juanma? Papá, ¿qué haces? ¿Lo conocés? Me dice. Un poquito, le digo, un poquito lo conozco. Es muy bueno que los veteranos vayan a las escuelas. Es muy bueno que... Y el otro día pasé por el comercial de Ballester y digo, este debe haber sido Cunio. El gran cartel que dice los 40 años, ¿no? Que es importante que todas las escuelas tengan eso. Un trabajo de los vecinos, ¿no? Sí, seguro. Vecinos ballesterenses que promovieron esto de... La idea era después, loco, todo tiene un costo. La idea era tratar de hablar con otras autoridades de otras escuelas y proyectarlo. Me encantó eso. Pero lógico, todo tiene su costo. Sí. Y siempre decimos una cosa, no es por la casualidad que nos conocemos hace 1000 años, pero siempre decimos aquí en San Martín ustedes, y no sé si hay 2 o 3 más profesores de historia, son malvineros del corazón, y eso es muy importante para nosotros. Porque nosotros hablamos con varios historiadores y historiadoras que niegan el tema Malvinas, lo tienen muy por arriba. Y eso no son malvineros del corazón, yo siempre digo, por más que quieran sacar una foto con nosotros, no son. En cambio ustedes sí, ustedes son, yo siempre decimos muchas gracias, no porque están ahora presentes, sino estamos siempre agradecidos que le interesa la causa Malvinas historiadores, que son pocos. Lo que Porque no saben, pasa es que es nuestra causa. Claro, lógico. Es nuestra causa. Malvinas nos une. Totalmente. Nos une a todos. Totalmente. Hola, compañeros, muchachos. Es una causa nacional. No tiene nada que agradecernos. Es algo que sale de nuestro corazón y de nuestra sangre de Sí, Argentina. pero hemos hablado con otros historiadores que ni saben. Es muy fácil. Para hablar de Malvinas, juntamos a un hincha de Boca, a un hincha de River, Y, Chacarita. hincha de Chacarita, Y Gustavo, y podemos juntar de Boca un también, radical, un peronista y alguien de izquierda. Y preguntamos, ¿de quién son las Malvinas? Argentina. Obvio. Es lo Y que nos estamos une. todos de acuerdo. Y de hecho en el 82 se juntaron todos y estaban todos en la plaza y todos hermanados. Y nadie los llevó en colectivo, nadie toda la le dio gente, nada. y ahora muchos dicen que los sindicalistas no estuvieron. Hay fotos y todo eso. No, Es así. si viajaron a las islas. Bueno, sigamos con el tema histórico. Había un sacerdote ahí en la Junta, sí, vos Sí, me comentaste. no, realmente quedó bien representado, ¿no? O sea, tenemos 2 militares, tenemos abogados, tenemos comerciantes, tenemos un sacerdote y criollos y españoles, ¿no? Y tal ¿Qué como pasó ahí, decía en 1810? Julio Saavedra es un poco el que puso
un poquito de paños fríos y de tratar de homologar lo que estaba ocurriendo, porque no era fácil, ¿no? O sea, todas estas personas que estaban ahí, más lo que podía estar dando vuelta por la plaza, y ni hablado del interior. Todos tenían ideas confusas, ideas distintas, o intereses distintos. Había anglófilos, había quienes pensaban en el bolsillo, no sabían que Buenos Aires era un país, en ese momento era contrabandista, se manejaba mucho el contrabando, claro. Había muchos que vivían del contrabando. ¿Qué pasaba si nos independizábamos o nos separamos ya de España? Ya dejaba de ser esto, no hacerlo trucho y se podía oficializar. Fíjense las primeras medidas económicas, ¿no?, de la Junta. Ahí está, eso un poco al comercio. Pero todo está en ese bando que aparece el 26 de mayo, está claro. ¿Bando sería? Un escrito que debía llegar a todo el interior, que incluso cuando llegan a Mendoza llevando el bando, llevaban la cinta blanca, y esto está relatado en un documento, que los que venían de Buenos Aires tenían cintas blancas, ¿no? Le llamó la atención, ¿no?, allá en Mendoza. Y en ese bando sí, se sigue manteniendo... se jura fidelidad a Fernando, importante que habla de seguir sosteniendo la fe, la fe católica, defender los intereses, defender el territorio, eso quedó claro en esa proclama, ¿no? Gustavo, discúlpame, vamos a entrar a una tanda, Alejandro, Julio, y continuamos. Bueno, volviendo un poco, como decimos, este programa es atípico, estamos dando toda la parte histórica que es didáctico y estamos aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Y vamos a decir algo, Gustavo, que ibas a comentar el tema de, ¿no?, la diversidad, toda esa palabra. Sí, ahora que nueva. hay algunas tendencias que a veces... La X, que a veces no entiendo qué es la X. La verdad que piensan de que esto de representar a la patria a través de las enseñas, del canto del himno, de Aurora y demás, sí, es discriminatorio, porque participan chicos que vienen de otras nacionalidades dentro de las escuelas, ¿no? Me parece que es un disparate total. Mi madre, fallecida hace poquito, sí, era brasilera, hija de italianos, vivían en Brasil, y pasaron lo peor
peor de la Segunda Guerra, ya que Brasil declaró la guerra a Italia, al eje, ¿no es cierto? Así que le confiscaron todo, se quedaron sin nada. Mi mamá ya era adoptiva, había fallecido la mamá y el papá, y la madre antes de fallecer se la entregó a mi abuela, que era quien lo crió. Fallece tristemente mi abuelo también, quedaron ellas dos solas, sin nada, así que deciden viajar a la Argentina, porque tenían algunos familiares, tenían por lo menos alguien para poder recostarse. Y bueno, lo primero que hizo mi abuela era, estamos en Argentina, tenemos que aprender el castellano, porque hablaban portugués y italiano, y mi mamá tuvo que salir a trabajar desde chiquita, adolescente, y trabajaba en Campomar, una fábrica de frazadas, y ahí mismo tenía la escuela. Una vez que terminaba las funciones laborales, tenía su escuela, y el primer libro que le compra mi abuela era El Santo de la Espada, me acuerdo. El Santo de la Espada. Que después me lo saqué a mí, es de ahí donde yo empecé con mis principios sanmartinianos, ¿no? Que lo tengo guardado, El Santo de la Espada. Entonces, ese es el reconocimiento, lo que yo digo, que ellos eran extranjeros, pero aceptaban que la Argentina les abrió las puertas y se sentían ellos mismos en una obligación de saber qué era la Argentina y quiénes eran sus próceres. Y bueno, hoy hay una corriente en la cual todo eso parece que molesta. Así que yo, en una vanguardia de ese tema, que ya lo veía venir, lo que hago el Día de la Bandera es hablar con todos los chicos que son extranjeros, que no son muchos tampoco, pero bueno, hay ahora bastante venezolanos, colombianos. Les pregunto cuándo vinieron. Entonces, si no vienen de la escuela primaria, evidentemente no pasaron por las promesas a la bandera. Así que les explico qué significa las promesas a la bandera, que no es de ninguna manera renegar de su origen, nacionalidad, su país, ni de su bandera, ni nada, pero como están dentro de la Argentina, que tiene sus reglas, tiene su constitución, deben conocerla, deben respetarla, ¿cierto? Y por eso van a hacer las promesas. Hablo con los padres y si están de acuerdo, ese día ellos van a entrar acompañando la bandera argentina con las banderas de sus naciones. Excelente. Y una vez que cumplimos con lo que corresponde al acto protocolar, se hace la promesa de esos chicos a la bandera argentina y acto seguido, si ellos se animan, algunos lo han hecho, algunos los papás, sobre todo los venezolanos, mucha respuesta cultural han venido con mucho conocimiento y hablaron ellos explicando qué significa su bandera, parte de su historia, y si no lo hago yo, explicarles, ¿no? Muy bien. La bandera paraguaya, boliviana, hasta coreana, tuve chicos coreanos, ¿no? Y así, creo que nadie queda lastimado ni nada, ¿no? Creo que es lo justo y ellos lo entendieron siempre. Y bueno, los chinos actualmente también. Hay muchos chinos en muchos colegios. Sí. Yo lo hago con todo. El que está de acuerdo, el que no está de acuerdo, no tiene por qué hacerlo, ¿no es cierto? Y nadie puso ningún reparo ni nada, al contrario. Han participado los padres, ¿no? Así que bueno, ahora apareció en estos divagantes. Ahora digo, y lo hacen con mucho orgullo y con mucho agradecimiento. Digo, está bien, o sea, la iniciativa que me encantó, creo que también Alejandro, Julio, estamos en la misma sintonía. Ahora, ¿cuál es? Ya nos vamos arriba a nivel gubernamental o lo que sea. ¿Cuál es la idea que tiene? ¿Destrucción de nuestro país, de los valores? ¿Cómo es? Es muy largo esto, ¿no? No sé, es algo que nos afecta a todos. Es un proceso de aculturación, es decir, de borrar paulatinamente todo lo que fueron las tradiciones que se fijaron entre 1860 y 1870 hasta la actualidad, inclusive en la enseñanza, porque nosotros respondemos 25 de mayo, tenemos nuestras efemérides, 25 de mayo, 9 de julio, etcétera, etcétera, que fueron fijados después de la década de 1930 porque también llegaban, todavía llegaban oleadas de inmigrantes, producto de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra, de las depresiones, de las hambrunas europeas, y se necesitaba también un proceso de homogeneización de toda esa población. Entonces, para acentuar ese proceso se empezaron a crear las efemérides. Entre 1930 y 1940 se crearon la mayoría de las efemérides y recordatorios que nosotros tenemos en la escuela. Y ese proceso pasa
de un mito fundacional que tienen todos los países. Todos los países tienen un mito fundacional por el cual... Que son las raíces, ¿no? Nuestro mito fundacional se origina en el 25 de mayo. Ahora, ¿por qué todo este cambio ahora de muy pocos años, 10 años, 20 años? ¿Cuál es el...? Mira, a mí me parece, en el caso típico de Argentina y de los países latinoamericanos, es que el desconocimiento de la historia es un elemento de dominación, sobre todo del neoliberalismo. Totalmente. Es así. El neoliberalismo que se impone en el mundo en la década de 1980, ¿no? Entonces, en los casos de los países latinoamericanos, no conocer la historia impide al argentino comprender el presente. Pero más nosotros en nuestro país, porque otros países no sé. Yo te diría que no es solo del liberalismo, también el progresismo bueno, ayuda demasiado, ¿no? Cuando hablamos de neoliberalismo hablamos de ese progresismo. Sí, y fíjate algo más, una prueba más cabal que reemplazar a los próceres por animales. Eso directamente es no hay país en el mundo que de pronto hayan reemplazado a sus próceres por animales. Es una forma de matar la historia. Y nosotros, los profesores de historia, los malvineros, los nacionalistas, los rosistas que defendemos nuestros orígenes, nuestra nacionalidad, nuestra patria, somos subversivos para ese sistema. No, seguro. La palabra, o sea, lógicamente también respetemos a los animales de por sí que son autóctonos, entendemos la historia, ¿no? Pero ahora, discúlpame, ahora hasta los temas musicales, los que nos marcaron época, ¿por qué se cambia? Hay una nueva, como decíamos antes, una nueva onda de canciones que yo no entiendo qué es lo que canta, porque canta las canciones y decir 1980, 82, 90, que yo no simbolizaba. Ahora, ¿qué es lo que simbolizan los chicos? ¿Qué es lo que tienen? ¿Cuál es la historia? La forma de hablar, la forma de que es muy personal que digo. A mí me da asco escuchar a quien sea que hablan del porro, que hablan de la droga, como algo común. Y decir, estamos tratando de educar a alguien, y los chicos escuchan, porque son absorben mucho más cosas ahora. Digo, está bien, que hagan lo que quieran de la vida, de ellos, ¿viste? Pero tampoco podés inculcar eso, ¿no? Disculpe, ¿no? Pero es así. No, bueno, pero hay una institución que es clave y que está en retroceso, que es la familia. Totalmente, tocaste un tema. Es un tema de familia. Ese es un tema uno que se crió en un hogar humilde, pero con papá y con mamá. La cultura del los trabajo. Deberes, bueno, obviamente, la cultura del trabajo, pero la familia como contención. La familia como contención social. Nuestros padres decían, ¿salís a trabajar o estudiar? Ahora no sé cuál es la historia. Bueno, ustedes son profesores y lo seguirán viviendo, lo que pasa ahora con los alumnos. Antiguamente, si la maestra te retaba, ni vayas a decirle nada a tu mamá porque eran 2 veces que te retaban. Claro. Ahora no, ahora te reta la maestra y capaz que la madre va a reclamar al colegio porque lo había retado. No va al colegio, va a la Secretaría de Inspección, va peor todavía, van a buscar a los inspectores. Bueno, y es más grave. Este tema, estamos a 3 minutos, yo creo que esto va a continuar. De por sí, muchas gracias por estar ahí. Vamos, porque es interesante esto. Yo creo que esto tratamos de educarnos entre todos, ¿no? Pero bueno, a la nueva ola, como decía. Bueno, siempre hacemos un presente a todos los que nos visitan, así que Pablito, te vas a encargar. Bueno, me voy a encargar yo. Ahí, Julio. Este es para vos. Muchísimas gracias, Lo mostramos. Alejandro. Muchas gracias, muy amable. Y acá. Hermoso. Me faltó uno. No, hermoso. No, a Gustavo. A Gustavo después le damos. Gustavo es habitué. Él es ya es dotación fija. Y la idea, bueno, es continuar. Muchísimas gracias. Es medio tirano el tiempo que estamos todavía, ¿no? Estamos ahí. No, pero se puede volver a repetir esto, que porque la verdad que está muy bueno el programa y aparte... Vamos a hacer un tema... te interrumpí, sí. No, era de hacerlo otra vez porque la verdad que es apasionante conocer la historia nuestra y, como decimos, derribar mitos de preguntas que todos tenemos de chiquito que nos cambiaron la historia.